Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición saludable. Bueno, se ha terminado la edición saludable, esta semana ha pasado volando y he querido terminar todas las semanas con música o con algo de arte y hoy tenemos música. Los que no me conocéis, soy Nuria, Noricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, quería hablar con mis amigos, hacerles entrevistas, son todos muy talentosos con diferentes temáticas y dije, pues me invento un programa. Y aquí estamos, Amigos con Talento. Para cada entrevista me gusta vestirme acorde a la temática o lo que yo siento ese día. Hoy, como vamos a hablar un poco de ser actor, de bailar, el mundo artístico, me he vestido un poco como una artista, un poco escondiéndose del paparazzi, así como old Hollywood glamour. Bueno, nada, los que nos estáis viendo por YouTube, os pido por favor suscribirse a mi canal. Uy, empezamos mal. Si estáis en mi página de Facebook, un like, simplemente. Comentarios y preguntas, comentarios siempre. Nuria, qué glamurosa estás hoy, qué guapa, qué fantástica eres. Y preguntas para el invitado. Los invitados están aquí para hablar conmigo y con vosotros y que no sea yo la única que hace preguntas. Bueno, hoy estamos con yo le llamo mi niño porque le conozco desde que era pequeñito. No, pequeñito no, pero Jorge Galaz, que es un actor, un cantante, un bailarín, bueno, un powerhouse. Y nada, nos va a contar un poco de su trayectoria y lo que está haciendo ahora. Así que le voy a dar paso a ver si puedo ver, porque es que no veo. Hello. Hello, ¿cómo estáis todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te Muy gusta mi bien, look? aquí estamos. Me encanta tu look, estás muy glamurosa. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal has vivido ese confinamiento? No sé si estás en Madrid, en Villa... ¿Dónde has vivido? ¿Qué tal lo has vivido? ¿Cómo estás? Mientras yo me quito las gafas y me voy arreglando. Vale, pues estaba en Valencia trabajando con Dirty Dancing cuando dieron el estado de alarma y me vine para acá, para Villena, porque bueno, la cosa en Madrid, en teoría tenía que volver allí, pero como llevaba tiempo sin pasar tiempo con la familia y tal, pues vi una ocasión perfecta. Pero ya van empezando los días porque, claro, uno se acostumbra a la ciudad y luego, pues claro, estar aquí durante 2 meses sin salir pesa, ¿verdad? Imagino que nos pasa un poco a todos. Ya, yo creo que sí, Pero bueno, bien, ahí estás con tu familia y bien, y de salud y todo bien. Así que bueno, pues nada. Para los seguidores, las personas que nos están viendo, yo te conozco ya de sobra, pero estas personas no te conocen. Cuéntales un poco, sé que siempre has tenido pasión por ser artista y por todo este mundo, pero cuéntanos a todos cómo empezaste en este mundo y hasta llegar hasta donde estás ahora. ¿Cómo empecé? Madre mía. Tenemos media hora. Vale, pues a ver, empecé tocando la batería, en plan, de estos típicos juguetes que te regalan en Reyes. Pues yo quería tocar la batería, yo quería ser percusionista, pero mi madre dijo que de batería, nanay. Digamos que, bueno, o sea, en la época en la que yo era un niño, pues no estaba muy bien visto aquí en España el tema de ser artista y tal. Sí, en fin, la gente que es famosa y tal, pues sí, se le reconoce y tal, pero por lo general, digamos que mi familia es un poco más conservadora y nunca, en fin, hubieran preferido que me dedicase a otro tipo de profesión. Claro. Pero bueno, al final las cosas caen por su peso y yo sentía dentro una pasión por este trabajo que, claro, era imposible de contener. Entonces llegó un punto en el que mis padres tuvieron que apoyarme. Entonces empecé en el concurso este de Teresa Raval, Veo Veo. Ah. Sí. Y bueno, a partir de ahí gané una beca y empecé a formarme, a hacer actuaciones y ya a partir de ahí tuve el apoyo de mis padres por completo. De alguna forma como que les demostré que no era un juego, ¿no? Que me lo tomaba en serio. Entonces ahí fue cuando me apoyaron a tope. Y estuve, pues, yo creo que he crecido, a ver, yo creo que un artista se tiene que formar, es súper importante la formación, ¿vale? Pero creo que el talento se obtiene al nacer. Eso es lo que pienso. Es como va un poco con la persona, ¿no? Tú ves a una persona y te alegra el día, por así decirlo, ¿no? Creo que el talento está en todas partes. Está en un chef, está en un arquitecto que hace feliz a una familia, está en un actor, está en un cantante, en un bailarín. De alguna forma es como una capacidad de ver en tu cabeza algo que puede funcionar. También ocurre en los negocios, ¿no? Sí. Entonces, es un
un poco esto, pero es importante la formación. Uno no puede construir una casa si no sabe poner cimientos. Entonces, claro, es un poco esa mezcla entre una cosa y la otra. Me gustó mucho una cosa de una entrevista que hiciste creo que fue hace un mes, no me acuerdo, a Janet, Sí, la Janet profesora. Hyde. Dijo Sí, una cosa muy bonita que me la guardé porque cuando la escuché me sentí muy reflejado y al final de la entrevista te la voy a decir, os la voy a vale, decir. vale. Genial. Bueno, entonces, ¿y estudiaste? Porque estudiaste aquí en Murcia, ¿no? En la Escuela de Arte. Cuéntanos un poco de esta trayectoria. Vale, pues mira, hice un piano y solfeo en el Conservatorio de Villena y también empecé mis estudios de ballet aquí, en Villena, y luego cuando me fui a Murcia, bueno, también estaba yendo a Alicante una vez a la semana con una profe de canto, Raquel Alarcón, le mando un beso muy fuerte, está en Alicante, no sé si me estará viendo. Y, No. y bueno, pues compaginaba un poco el colegio con el tenis, que a mí me encantaba el tenis también, la verdad, pero yo un momento que tuve que elegir, mis padres eran más pro tenis, pero yo quería lo otro y como no se podía hacer todo, pues elegí la música. Entonces, pues bueno, compaginaba un poco, digamos que soy el típico niño que después del colegio tiene 4 o 5 cosas. Y, y yo lo agradecía, en verdad, ¿sabes? No me agobiaba porque me gustaba estar haciendo cosas. Así que no sé. Es un Claro, poco, yo creo que uno tiene que probar un poco de todo. Yo probé un poco de todo y después decidí que mi camino era por el tema artístico. Y claro. entonces estuve en el conservatorio, me formé, estuve tomando clases de canto, de danza y de verso con Raquel, porque Raquel también, fíjate tú que la vida me ha ido poniendo en el camino a personas que son multidisciplinares. Y eso me gusta, ¿no? Porque me han abierto de alguna forma la mente. Y, o sea, uno no tiene por qué ser una sola cosa en la vida, ¿sabes? Las Claro. opciones son infinitas, tú decides por qué camino avanzar. Y entonces, pues eso, después entré en la Escuela de Arte Dramático, donde me formé muy bien. Tuve la suerte de estar 2 años con Silvia Montesinos, que hoy en día es una de las directoras de primera fila de todos los musicales de Madrid, bueno, de todos los musicales de Let's Go, que es la empresa donde yo trabajo. Ujú. Y bueno, también somos muy amigos. Le mando un saludo también. Ella es de Elche, por cierto. Ah, mira, pues un besito a ella. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Yo creo que lo más importante es, o lo que más me funciona a mí, por así decirlo. Sí, yo soy un poco raro. Es cuando me gusta algo, yo creo, cuando me gusta algo, yo me obsesiono. Es como cuando ves a una persona que te encanta y te enamoras de ella, ¿vale? Mm. Pues me pasa con una canción, que me enamoro de esa canción y ya basta que todo el mundo me diga, no puedes hacerlo, que me da igual. O sea, yo voy a piñón fijo. He visionado, o sea, he pensado en hacer eso y lo voy a hacer. Y pum, 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 trabajo compulsivo. O sea, Mm. pensar en otra cosa en todo el día, ¿sabes? Sí, Y más encima, si por ejemplo, a ver, no hablamos, y ponte por ejemplo, una persona que empezase hoy y quisiera ser actor de musicales, ¿no? Y nunca en su vida ha cantado. Pues si no se trabaja de esa forma es imposible llegar. O sea, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y ves que el tiempo se te va y tal, ¿qué haces? Trabajas de forma compulsiva. Pues claro. es lo único, el único camino hacia la perfección es ese. Y luego la perfección no existe, es importante saberlo, pero intentar lograrlo es un sueño maravilloso. Por el camino puedes conseguir muchas cosas. Entonces, claro, el tema es un poco esto. Para mí no hay otra cosa en la vida que me guste más hacer que esto. Entonces, claro, creo que he llegado al punto en el que estoy hoy porque le doy prioridad a mi carrera, a intentar desarrollar todas las facultades posibles de la mejor manera posible, ¿sabes? No sé, este Sí. tipo de cosas son las que... Lo sé porque te conozco y lo sé lo mucho que has trabajado, lo mucho que has estudiado, todas tus clases de canto, de baile, de todo, de teatro, y te he visto, yo te he visto crecer. Entonces sí que es verdad que si, no se llega a donde se llega porque tienes talento. Hay una pasión y un trabajo mucho. Entonces, nada, cuéntanos un poco ahora me imagino que has tenido que ir a mil castings y te habrá pasado de todo. Entonces, este mundo a mí me fascina porque sé que cada vez que vas a lo mejor a hacer un casting te eligen una vez. Pero en cada casting siempre pasa mil cosas. Entonces, si nos puedes contar a lo mejor alguna anécdota o alguna de esas cosas, sé que te han pasado mil, pero alguna que encuentras que ha sido graciosa, que puedes compartir con nosotros. Vale, digamos
Que un casting es un proyecto de presentación de la universidad, pongámoslo así, ¿vale? Imagínate, el tema es que, claro, tú no sabes el itinerario porque se decide sobre la marcha. Claro. Vamos a poner, por ejemplo, yo es que siempre he ido a los castings con una mentalidad muy de muchos compañeros, o sea, cada uno va de una forma a los castings. Yo siempre he ido así. Desde niño, cuando he ido a un casting, o sea, yo lo de pasar por encima de la gente no lo concibo ni me gusta. De hecho, cuando lo veo me parece, en fin, bueno, tampoco, en fin. No tenemos ahí, ¿no? Pero vamos, que es como una carrera de fondo, ¿vale? Es como entregar un trabajo en 2 días. Entonces tienes que dar lo mejor de ti en esos días. Pero Claro. también tienes, como hemos hablado antes, un trabajo atrás de preparación, ¿vale? Porque si a ti te mandan, por ejemplo, un material, pues tienes que llevar ese material perfecto, lo mejor que puedas, porque eso es lo que cuando estés ahí delante del peligro te va a dar la seguridad. Y en cierto modo también uno debe de pedir consejo a sus profesores, sus formadores y tal, para saber si está preparado para presentarse a los castings. Aunque bueno, yo este paso me lo he saltado siempre. Porque yo soy muy salvaje, yo siempre he ido directo. Me han dicho no hagas esto y lo he hecho igualmente. Claro. Algunas veces suena la flauta, como tú bien has dicho, y otras no. Pero si no lo intentas, no lo sabes. Así que yo te digo que te animes y que te presentes, pero de forma responsable, teniendo en cuenta que hay unas personas que también llevan un tiempo atrás de trabajo y por respeto a los directores de castings, a toda esa gente que está ahí, tú tienes que pensar que están ahí para intentar que te sientas lo más cómodo posible, no para juzgarte ni para valorarte. Muchas veces no es cuestión ni siquiera de lo bien que cantes, sino de si entras en el perfil físico del personaje. Entonces, es un poco por respeto a tu profesión y por respeto a esas personas que están ahí en la mesa sentadas para escucharte, llevar material lo mejor preparado posible y luego ya una vez que estés ahí, déjate llevar porque ya no puedes hacer nada. O sea, lo mejor que puedes, todo lo que tenías que hacer ya lo has hecho y ahora es disfrutar de esa canción. Porque en cierto modo, en este trabajo tienes que disfrutarlo. Claro, claro. Y Ahora quiero poner algunas fotitos, Jorge, que he cogido algunas fotitos en tus varios musicales que has estado y nos vas un poco comentando, ¿vale? A vale, ver si... vamos allá. Ahí, mira, aquí, sonrisas y lágrimas. Mira, ahí Madre, qué difícil. ahí está, ¿eh? Mírame. Cuéntanos, ¿qué experiencia? Pues bien, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Es curioso cómo un personaje como este, de Sonrisas y Lágrimas, que realmente tenía más cambios de vestuario, sabes que los niños tampoco tienen muchos diálogos en la película. Entonces, claro, tenía más cambios de vestuario que diálogo. Yo creo que esta es la anécdota que puedo contar de Sonrisas y Lágrimas. Bueno, puedo contar un montón. Puedo contar alguna no la voy a contar. En esa escalera que... porque te enrollas mira, esa Hair, esa me encantó. Espera que me deja la anécdota. La escalera que está detrás de la foto anterior, ¿vale? En esa escalera aparenta ser de mármol, pero realmente es de madera, porque si no, no se podía subir y bajar, porque el decorado subía y bajaba solo. Bueno, con unos motores y tal. En esa escalera, cada vez que enceraban el suelo de madera para que brillase, todos nos caímos. Todos uno de los que están ahí se llegaron a caer una vez en esa escalera. En la marcha esta típica que bajas así como tan glorioso, ¿no? Pues imagínate ese glorioso momento. Caerte ahí en la escalera delante de un teatro lleno y levantarte así, como si no pasara nada. Qué bueno, qué bueno. La vida. Sí. Genial. Bueno, a ver, Hair. En Hair me pasó una cosa muy graciosa. Bueno, Hair yo creo que es un ejemplo perfecto de que no hay papeles pequeños, sino, en fin, bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí. Que al final yo estaba en Hair un poco como de paso, por así decirlo, porque me habían cogido en 2 espectáculos a la vez, entonces mientras estaba ensayando uno, que era Sonrisas y Lágrimas, en anterior, había estrenado este y estaba trabajando en este. Entonces, por la mañana iba a clase, ¿vale? Ahí digo a clase, digo, por la mañana iba a montar Sonrisas y Lágrimas y por la tarde tenía función todos los días. Bueno, de martes a domingo y de lunes a sábado ensayo, imagínate. O sea, me costaba, porque Hair además es una obra que dura 3 horas. O sea, me acostaba a la 1:30 de la mañana todos los días y me levantaba a las 6:30 de la mañana. Todos los días. Y llegaba a un punto pues que estaba cansadísimo. Entonces, y además encima en Hair estaba de bailarín. O sea, bailaba un montón a full, cantábamos a full.
Her es un musical súper intenso, pero también lo bueno que tiene es un musical que si tú le das, recibes. Porque como hay tantos personajes, te deja como una cierta libertad para vivir tu historia de forma paralela, ¿no? O Sí. individualmente. Entonces, pues yo me monté mi historia. Es que tengo tantas anécdotas de todo. Voy a elegir la mejor. Por eso lo voy a pasar rápido porque no tenemos media hora y no. Esta vez que me acuerdo, ese Bob Esponja, creo que fue, ¿no? Tu primer musical. Sí. Vale, sí, con lo que yo comentaba acerca de Bob Esponja, ¿vale? La anécdota esta que te decía antes, bueno, imagínate que vas a un casting para una serie, te cogen, ¿vale? Esto pasa con muchos proyectos que se caen. Estos últimos años han caído muchos proyectos. Yo fui para un proyecto de una serie en Madrid, me cogieron, pero luego el proyecto se cayó y este casting me vino de rebote. Me presenté sin preparar ninguna canción ni nada de nada. O sea, directamente a la piscina. Y luego me cogieron, que yo años después he sabido que me cogieron gracias a una persona de las que estaban ahí en el comité, bueno, en la mesa de los directores de casting, pues uno de ellos vio algo en mí. Entonces, los otros no lo veían, pero él sí lo vio. Entonces, me llena de orgullo que lo viera esa persona, porque esa persona la considero una persona muy talentosa. O sea, es un genio de la música, ese señor. Y bueno, pues decidieron apostar por mí. El tema es que, claro, imagínate que de hoy para mañana te dicen que tienes que interpretar a Bob Esponja en el casting final, ¿vale? Me mandan escenas, tal, no sé qué. Claro, yo no voy a preparar la voz de Bob Esponja, nada de nada. ¿Qué hice? Pues una carrera de fondo. Acabé del casting todo el día, desde las 10 de la mañana, prueba de coreografía, interpretación, canto. Digamos que hay como una serie de prioridades y las pruebas son prioritarias. O sea, lo más importante, lo que más vayas a hacer en ese espectáculo, ya sea cantar, actuar o bailar, es la primera prueba, la primera criba. Y luego después, en función de los personajes, le dan más importancia a una disciplina a otra. Pues imagínate, ¿vale? Jen Rapp, se llamaba la directora, que era neoyorquina, me regaló unas fotos de Bob Esponja y me dijo, quiero que para mañana estudies este personaje. Yo no conocía ni los dibujos, Noria. Este personaje al 100% y me traigas una propuesta. ¿Qué hice yo? Pues llegué a casa de un amigo, que me estaba quedando en casa de un amigo en ese momento, tú lo sabes, porque después no tenía casa. Me quedé en casa de un amigo, ¿vale? Cogí un capítulo de Bob Esponja, me lo descargué y empecé con el capítulo taca, 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 taca. Venga a escucharlo, ¿vale? Y cuando está triste, cómo habla, cuando está como es una serie, pues tienes que acercarte lo más posible. Yo no soy de tonos ni de cosas de esas, pero en ese momento necesitaba un poco quedarme con la esencia del personaje, ¿no? Entonces, a imitar la voz, ¿vale? Porque dije, vale, primero imitar la voz, porque si no después va a ser muy tarde para hacerlo y los vecinos voy a molestar. Sí, claro. Primero trabajar la voz, luego pues me pegué un baño para relajarme un poco, me aprendí las escenas de memoria, me fui a la cama, ¿vale? Y por la mañana me levanté a las 5 de la mañana, solo dormí 3 o 4 horas, bajé a la puerta de la calle, encontré, porque me puse a ensayar en el garaje, pero dije, ¿cómo voy a sentir que soy una esponja cuadrada si mi cuerpo es una línea vertical? Y yo nunca me he puesto un traje de esos y tal, no sé qué, total, que salí a la calle, encontré una caja, le hice 5 agujeros y por ahí me metí. Genial, genial. Esta foto me encanta, es una foto que me encanta y que al final ni se te ve. Entonces, pero es que en teoría en el proyecto al principio sí se veía el personaje. Entonces, bueno, es que por eso te podría contar un montón de cosas de Bob Esponja, pero bueno, yo creo que la más interesante, por así decirlo, es esta que cogí y luego cuando llegué al casting, pues debí de hacer un buen trabajo porque me dijeron, venga, vamos a ver qué traes. Empecé a pasar ahí todo el material, uno tras otro, sin parar, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y cuando acabé me dijeron, ¿tienes algo mejor que hacer hoy? Y yo les dije, pues no tengo ningún plan para hoy. Y me dice, vale, porque nos gustaría que te quedaras con nosotros todo el día para encontrar a la persona con la que te sientas más a gusto. Qué bien, qué bonito. No era que si no... pero fue bonito, fue bonito. Bueno, eso es de Dance que no encontré ninguna en tuya en los escenarios, pero bueno, esto es con tu compañero. Este es con Ricardo, es un compañero del espectáculo, es mi cover. No sé si sabes que en todos los shows, en estos shows que son tan caros y hay tanta gente, pues siempre hay unos personajes que cubren a otros, actores que
que hacen, por ejemplo, hay diferentes figuras, pero entre ellas están los swing y los cover, ¿no? Digamos que un swing es una persona que se prende 4 o 5 papeles por si ocurre una catástrofe y el cover, que es el primer suplente, no puede salir, ¿vale? Y el cover sería otro actor de elenco, que puede ser un coro, por ejemplo, como es en este caso. Y bueno, pues Ricardo, que maravilloso, es mi cover. Entonces, cuando yo no puedo, pues él lo hace. Qué mono, qué mono. Pues nada, un besito a él si nos está viendo. Me encanta esta foto pues, porque está vestido de mí. Claro. Lo he visto así, por eso me digo, qué mono, pero no encontré ninguna tuya. Pero bueno, así la gente va a tener que... Ay, mira, mira, Isa nos está viendo. La pequeña gremlin, como la llamo, mi hija, nos está viendo. Isabela, hola Isabela. A ver, que vaya aquí. Vale. Bueno, ahora yo dije que eso iba a ser entrevista medio concierto. Lo que al principio, como te estabas bien, te veía así, no sabía la cobertura, cómo iba a ser, pero creo que estamos bien. Entonces me gustaría que nos cantaras una canción, la que más te apetezca, y yo me voy a poner aquí con mi drinky y yo disfruto del concierto. Vale, venga, pues vamos allá. Vale, mientras que te preparas, a ver, mi padre... Jorge, te deseo se cumplan todos tus proyectos pronto y obtenga los éxitos que te mereces. Y a ver si te vemos algún día por aquí. Saludos, mi padre. Un beso, papá. No tengo el placer de conocerte, pero te mando un abrazo. Seguro que eres una persona maravillosa, solo conociendo a tu hija. Claro que sí. Es verdad. La verdad que... Vamos al lío. Que me lío, es que me lío. De hecho, sí, claro, acá cada vez que nos pasa, a ver, tampoco pasan así ahora, que nos ponemos a hablar de una cosa y se lía y al final es que no puedo parar. Ya. Vale, venga, vamos allá. Ya nos conocemos. A ver. A ver, si no te regaño. When you here before, couldn't look in the eye. You're just like an angel. Your skin made me cry. You flow like a fader in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, for I'm a I'm away. What the hell to you? Oh, I don't belong here. I don't care if it's her. I won't have to control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to tease when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, where I'm a I'm what it to I don't belong here. She ran when she running out again. I said, running out, she
run, run. I'm a dream. I'm a way. What a care to oh, I don't belong here. I don't belong here. Qué bien, Jorge. Ojalá se escuche fenomenal, pero como está un poco la conexión, no está muy bien, voy a tener que volver a hacer un concierto, pero con buenas condiciones. Pero ha estado fabuloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que terminar ya, ¿verdad? Porque son y 28, podemos quedarnos un poco más. Sí, no, sí es mi programa, yo hago lo que quiero. Ah, vale. Ahora tenía otra pregunta, quería preguntarte ahora, fabuloso, mi país fabuloso. ¿Qué proyectos? Que ahora sé que en Dirty Dancing obviamente habéis tenido que parar, entonces quería preguntarte a ver cuándo vais a retomar lo que es la gira y cómo ves tú ahora el mundo, cómo piensas que va a ser el mundo, ¿no? del teatro y que nos cuentes también qué proyectos y qué vas a hacer. Vale. Pues yo creo que ahora mismo el tema de los espectáculos en España, bueno, en todo el mundo en general, me encantaría que fuera de otra forma, pero yo creo que hasta diciembre no vamos a volver. Ya. Porque Valencia era nuestra última plaza, teníamos 11 días de funciones con todas las entradas vendidas ya y todo. Así que no sé si pero de momento no sé nada, o sea que yo creo que va a ser que no. Ya es como un poco, verano es la temporada baja, así que, a ver, dándole la vuelta a la tortilla y eso, me encantaría, ¿vale? Animar a la gente a que vuelva al teatro cuando se pueda. Me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad, ¿vale? De decirle a la gente que esté tranquila, que ahora cuando todo esto pase, que estemos en la fase 2, fase 3, vamos a poder hacer vida normal de nuevo otra vez, que ya las autoridades pertinentes y todos los comercios, los establecimientos, los lugares públicos van a tomar, habrá que confiar un poco en que estamos tomando las medidas adecuadas, ser responsables también todos, y habrá que volver, porque el arte hay que apoyarlo en un mundo tan mecanizado, ¿verdad? Mira, el otro día cuando vi la entrevista de lo que decía antes, que me quería retomar, Janet dijo una cosa que me encantó, que fue que un artista o un buen cantante, por así decirlo, ¿no? Esto muchos lo sentimos de forma interna, o sea, sin saber cómo expresarlo de otra forma que cantando, bailando, haciendo cualquier cosa, ¿vale? Tiene que estar conectada tu alma y tu voz. Eso es una realidad. Puede que lo hagas y no te des cuenta, pero si no lo haces, todo el mundo puede hacerlo, porque todos somos humanos. Y yo creo que en parte el arte es una de las pocas cosas en esta sociedad tan mecanizada, como he dicho antes, que conserva ese cierto alma, por así decirlo, ¿no? Yo creo que la gente va al teatro, va al cine, va a ver un concierto, porque ve algo, a ver, no siempre, ¿vale? Pero sabes que cuando, en fin, va al teatro y todo esto porque la gente necesita sentirse viva, necesita ver gente viviendo, porque vivimos por inercia muchas veces. Otra de las cosas buenas que espero que saquemos de esta pandemia es darnos cuenta de que las cosas no son 2 más 2, 4. Es decir, bueno, sí, son 2 más 2, 4, vale, lo he expresado un poco mal. Quiero decir que si todo el mundo va por este camino de Roma, no significa que no exista otro camino. Existe otro camino, existen 1000 caminos y 1000 formas y tú decides cómo quieres que sea tu vida. O sea, es decir, si te apetece comer a la 1:30 de la tarde en lugar de a las 2:30 hora española, pues lo haces y no pasa nada, aunque no vivas en Londres. Me refiero a este tipo de cosas, desde las cosas más simples como esto, ¿vale? A un hábito como este, a otras cosas como teletrabajar desde casa, que ya hay muchos países de Europa que lo llevan años haciendo. Es como que en cierto modo, sacando algo bueno de esto, ¿vale? Es como que nos ha obligado a todos a resetearnos un poco y a tomar conciencia, a los que todavía no lo habían hecho, de las nuevas tecnologías y de utilizar los medios que tenemos hoy para hacernos la vida un poco más sencilla, de alguna forma, ¿no?
Por ejemplo, yo cuando voy a entrenar en Madrid todos los días pierdo 2 horas en tren. Y cuando estoy de gira no puedo tomar clase. Estos meses he estado tomando clase online. Claro, 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 claro. eso todos los años que yo he estado de gira. Habría podido seguir trabajando. Ya existía, pero no se hacía. Claro, claro. Sí, yo creo que esto nos ha dado, nos ha cambiado el chip y espero que continúe. Lo que decías tú, sobre todo lo del arte. Yo creo que el arte es necesario para transformarnos y llevarnos a otro sitio. Entonces, lo veo. Es eso, que yo creo que el arte, los espectáculos son una de las pocas cosas, ¿vale? Que cuando entran en contacto con nosotros nos hacen desconectar con facilidad. Con facilidad. Eso, el deporte, hay muchas cosas que pueden ayudarte a desconectar, pero la música, el teatro, el cine, la cultura en general, nos hace desconectar de forma más rápida y lo necesitamos en nuestras vidas. Entonces, apoyar el arte. Sí, ir a los teatros. Pesada, se los digo a todos. El otro día que tuve a Loles Begoña. Exacto. Hay que ir a hacer todas estas cosas. Y bueno, pues un poco ante el miedo, como en un casting, pues preparación. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo para Jorge? Jorge Galaz, después de ¿qué? Quiero saber. Pues a ver, en principio no tengo nada ahora mismo porque tenía un contrato para ir a ir a trabajar a Ibiza con una empresa muy guay que iba a ser la primera vez que lo hacía y me hacía mucha ilusión, pero claro, como el sector del turismo va a caer en picado después de esto, esperemos que sea algo momentáneo y se recupere rápido porque yo solo deseo que se recupere todo lo mejor posible. Hay que tener confianza y animar a la gente. Pero al tema espectáculos y tal, este verano poca cosa va a haber, yo creo. Ya veremos. Mi próximo proyecto es volver a los inicios, cogerme mi carrito con un micrófono y tal, recorrerme los chiringuitos de la playa cantando. Es una opción. Y bueno, pues eso hasta diciembre. No sé, en diciembre ya empezaré otra vez la gira con Dirty Dancing. Sigo haciendo castings todas las semanas para proyectos audiovisuales. Ya sabes cómo es esto. Es un no parar, un no parar, un no parar. Y si un día tienes suerte y te toca un personaje guay en una serie que se vea mucho, pues ahí tienes suerte y después viene todo seguido, ¿no? Pues pero bueno, pues básicamente, o sea, yo no sé si tú sabes que nosotros cuando estamos en casa no nos aburrimos nunca. No sé. Porque en el mundo de la danza y en todos los mundos, bueno, en el mundo de la danza en concreto, nunca te quedas en el mismo punto. O sea, o avanzas o retrocedes. Sí. Porque el cuerpo cuando llevas días sin estirarte retrocede. Entonces todos los días tienes que estirarte, tienes que estirar tu voz, tu mente, tu cuerpo, todo, ¿no? Y creo que una de las cosas muy buenas que he sacado en estos meses es que me he permitido hacer cosas que a veces yo las veía una tontería. Por ejemplo, imagínate, ya que hablamos de una vida glamurosa a lo Old Hollywood, ¿no? Imagínate la típica noche que te pones música de jazz de fondo, llenas la bañera de tu casa, pones velas, te metes dentro y te relajas. Pues yo eso no lo había hecho en mi vida. Bueno, de pequeño lo había hecho, pero no tanto, ¿no? Pues un día se me ocurrió hacerlo y dije, anda, pues igual dedicarme un poco a mí mismo merece la pena, ¿no? Es como yo estoy recopilando, soy como muy trabajo, ¿sabes? Y a veces también hay que parar, ¿vale? Y reubicarte, calmarte, porque cuando uno está muy agobiado, muy estresado, muy tal, pues a veces es bueno dedicarse un poco. Pues genial, Jorge, pues me alegro muchísimo. Ya te voy a cortar porque si no estamos aquí una hora más hablando. Ahora no cuelgues, yo les voy a decir adiós a ellos y tú y yo vamos a seguir hablando. Así que un besito a todos, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.